es un conflicto? ¿Cómo definimos un conflicto? Y es interesante porque para ver un conflicto se necesita ¿qué? De dos personas. Sí, aunque hay personas como yo que a veces estamos conflictos solos, ¿cierto? No sé ustedes, pero yo sufro con eso. Dice el diccionario, un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen interés u opiniones que no se pueden desarrollar a la misma vez. Y no es chiste, el perfil de ella para la cámara es ese. Y si yo me siento allá, va a haber un conflicto. Y muchas veces tenemos conflictos que empiezan por una tontería. Y en miniserie vamos a tener el momento y unas herramientas que nos van a ayudar a identificar aquellas cosas que están generando conflicto en nuestras vidas. Sí, por eso el primer tema se llama ¿Cómo proceder ante los conflictos? Como ustedes pueden ver, hicimos un pequeño ensayo, pero él sabía que yo me iba a sentar acá. Pero los conflictos pueden ser así tan superficiales como pueden ir más profundos. Y para esto les quisiera hacer una serie de preguntas. Primero, ¿te aterran las vacaciones familiares o reuniones familiares? No respondamos alto. No respondan, por favor. Piensa nomás. ¿Lamentas la manera en que actúas cuando estás con tus parientes? ¿Los evitas, los obvias? ¿O qué tal una de estas declaraciones? Tengo 40 años y todavía mis padres me quieren decir cómo me tengo que manejar. No me hablo con mi hermana, pero seguramente ella habla de mí o mi hermano, ¿cierto? Crecí en una familia con tanto dolor, una familia tan disfuncional que no quisiera que mis hijos crezcan alrededor de ellos. La otra puede decir, cuando estoy con mi familia no entiendo por qué actúo tan malcriada y discuto con todo el mundo. Si tú tienes dificultad para manejarte enfrente de tus parientes o tienes conflictos familiares, no eres el único. Todos pasamos esto. Para muchas personas es difícil lidiar con la familia en la que crecieron. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿por qué es tan complicado compartir con nuestros parientes? La verdad es que son heridas profundas de la crianza, expectativas no realísticas y son hábitos viejos que resurgen. Y estos nos dan las razones por las cuales no podemos llevarnos bien con estas personas que amamos. Pero no quiere decir que es imposible. Ustedes pueden estar pensando, usted no sabe lo que yo pasé, usted no sabe lo que a mí me hicieron, usted no sabe cómo me insultaron, cómo me hablaron, cómo me bajaron mi autoestima, pero Jesús dice que para Dios no hay nada imposible. En Mateo 19:26 dice, Jesús los miró y les contestó, para los hombres esto es imposible, diría usted, llevarme bien con mi tía, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. Pero para Dios todo es posible. Entonces, por eso queremos comenzar este mensaje. ¿Cómo proceder? Entendiendo que para Dios todo es posible. Los cambios van a comenzar cuando tú te mires a ti mismo, mires a los tuyos y veas lo que Dios y escuches lo que Dios quiere decirte a ti de tus luchas, el porqué de esas luchas. Y así puedes confiar en Jesús y amar en medio de estos desafíos a tus parientes. Así es. Suena un poquito como duro, ¿cierto? Pero algunos nos identificamos con lo que ha dicho ella. Yo estoy identificado también. Y lo bonito es que no somos perfectos. Todas las familias son imperfectas. Con amor del que está al lado suyo, somos imperfectos. Y si es su esposa, con más cariño, ¿no? Con más tacto. Somos imperfectos. Dele cariño, somos imperfectos. Créame que esta oportunidad de compartir el tema nos ha permitido encontrar cosas. Es decir, somos bien imperfectos. Todavía hay mucho para crecer. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Pero eso no ha limitado a que como hijos hubiéramos tenido dificultades. Yo recuerdo una vez
Estamos en Colombia hace un par de años y la iglesia en Colombia tenía una finca y papá nos llevaba cada tiempo para estar en la finca y pasar allá. Y esa finca tenía un río pequeño con un lago. Yo estaba con el pastor Alejandro, con mi hermano Juan Carlos, tirándole piedra al agua, tirándole piedra a los patos, siendo niños. No sé qué pasó, qué fue lo que yo hice o qué sucedió. Lo cierto fue que mi hermano Alejandro, él fue a poner la queja a mi papá de lo que yo había hecho o lo que estaba haciendo. Hasta el día de hoy, más de 30 años después, yo me mantengo en que yo le tiré la piedra a los pies. La puntería mía es tan buena que le cayó aquí en la ceja. ¿Sí? Pero yo me mantengo que yo se los tiré a los pies. La gravedad, quizá la rotación de la tierra hizo efecto, no sé. Sí. Mal, gracias. O mala puntería simplemente. Pero ¿cómo eran tus padres? ¿Cómo eran nuestros padres cuando crecimos? Quizás tuvimos padres cálidos, padres amables, padres que nos animaban a todo, ¿sí? Que estaban en los partidos de fútbol, de básquetbol. O quizás fueron padres distantes, pasivos, o quizás padres abusivos. Ahora otra pregunta, ¿en qué tipo de familia crecimos? Quizás una familia segura, una familia estable, o fueron familias que viajaron constantemente de una ciudad a otra. Familias que nos edificaron, familias de gente violenta, ¿sí? O quizás fue una familia rota, de divorcio. O quizás lo más triste, cuando había maldad en la familia. Lo cierto es que todas las familias son diferentes. Así como hay diferencia de personas, si usted mira alrededor suyo, cada persona que está aquí en este lugar es diferente. Yo tengo 5 hijos y los 5 son diferentes. Entonces, todos somos diferentes. Hay una cosa que es verdad respecto a eso. Todas las familias son imperfectas. Todas las familias. Y el que sea una familia perfecta, por favor, siga adelante. Ninguno de nosotros creció con padres y hermanos perfectos, o alguno tuvo un padre perfecto. Yo le doy gracias a Dios a mi papá, porque fue estricto. Y a veces digo como que un poquito elevado, demasiado estricto. Con mi papá no había José Luis va una, José Luis va dos. José Luis era José Luis lo hace y la siguiente yo la recuerdo cómo es. Pero eso me formó mi carácter, ¿sí? Pero eso a la misma vez dejó ver imperfecciones en mi vida. Y eso nos hizo pecar contra nuestros padres. ¿Alguno ha pecado contra los padres? Algunos hemos dicho, esos viejos son brutos. ¿Cómo se meten? Entonces contradecimos lo que dice la palabra. Honra a padre y madre para que tus días sean alargados. O quizás hemos pecado contra nuestro hermano. Al maldecirlo, al decir yo lo odio. Son palabras que decimos y a veces no tenemos conciencia del peso espiritual que eso está trayendo. Él es el único, ¿quién? Dios, que puede restaurar los vínculos familiares. Él es el único. Él puede restaurar todo lo que hay, darte la gracia para responder a tus padres y hermanos de una mejor manera, con sabiduría y amor. Exacto, con sabiduría y amor. Y para eso hay una historia en la Biblia. ¿Cuántos conocen del rey David? El rey David tenía una de las familias más disfuncionales de la Biblia. Como él hay muchos, pero la del rey David es sorprendente, porque de la misma forma él también amaba a Dios con todo su corazón. Por eso José Luis decía a mi esposo, que todos somos diferentes, hay diferentes tipos de familias. En 2 de Samuel 15, los invito a que lean en su casa, vemos una historia bíblica del rey David, donde su hijo Absalón conspiró para asesinarlo y usurpar el trono. David le tocó luchar con su hijo Absalón por su propia vida. Eso es bastante duro, que un hijo te quiera matar. Y encima, a pesar de esa traición, David siempre buscaba cómo proteger a Absalón, que eso es lo que muchos padres hacemos. Nuestros hijos nos hacen mal y sin embargo los queremos proteger. Y eso es lo que hace nuestro Dios por nosotros también.
Y sin embargo, el amor de Dios no se compara con el amor del hombre. Sin embargo, de todo esto que pasó en la familia del rey David, Dios los usó en su reino. Los salmos que escribió David en este sufrimiento tan profundo que él tuvo por sus hijos, especialmente Absalón, son los salmos que el Señor ha usado para consolarnos a ustedes y a su pueblo a través de los siglos. Y algo muy, muy hermoso de esa familia tan disfuncional, viene el linaje de Jesús, nuestro Redentor, que vino a salvarlos a ustedes, a mí y al mundo entero. Así que todas las familias necesitamos de la gracia de Dios. Todas. Ellos la necesitaron y el Señor los usó en su reino. Ellos la necesitaron y del linaje de David salió Jesús. Así que quiero que le digas al que está a tu lado, tu familia como la mía necesita la gracia de Dios. Así es, todos necesitamos la gracia de Dios. Solo el Señor puede traer redención y restauración a nuestras relaciones conflictivas familiares. Así es, nuestra familia necesita la gracia de Dios, amén. Es una realidad que tenemos que tener presente. Y estamos creciendo. ¿Por qué? ¿Han escuchado alguna vez hijo de tigre? Sale pintado. ¿Cierto? O cuando alguien salió con una actitud y dice, pero ¿qué se puede esperar? Mira el papá. ¿Qué se puede esperar? Mira la mamá. Y la verdad es que la familia de origen no determina tu identidad. Podemos haber crecido en un hogar de doctores, ¿cierto? Pero no quiere decir que yo soy doctor. Así es. Porque Jesús nació en un pesebre, ¿no lo hizo al qué? Un animal. No. La identidad de Jesús estaba en el Padre. Y nuestra identidad está en el Padre también. Y la gracia de Dios no solo redime los pecados de la familia, sino también el trasfondo. Hemos conocido de gente que ha crecido en lugares disfuncionales, en lugares difíciles, en lugares de divorcio. Y han surgido y han sido buenas personas, ¿cierto? ¿Conoce alguna persona así? Quizás algunos son testimonio de esto. Como hemos conocido a gente que han crecido en hogares con todo, entre comillas, dinero, una casa, un matrimonio, pero se han desarrollado mal, porque lo que vimos por fuera era bonito, mas el trasfondo ahí en su casa había mucho más. Muchas veces suponemos que porque él es bueno, yo soy bueno, mis hijos van a ser buenos. Porque mi papá fue bueno, yo voy a ser bueno. Pero no es así. La verdad es que nuestra familia de origen nos moldea, es cierto. Como dije al principio, el carácter de mi papá, la disciplina de mi papá me moldeó como hijo. Me moldeó como padre ahora. Pero me ha tocado a mí traer delante de Dios la forma de criar a mis hijas para que Él transforme aquellas cosas que yo no critico a mi papá. Él hizo lo mejor que pudo con el conocimiento que tenía en aquel entonces. ¿Sí? Pero Dios viene a transformar lo que Él enseñó en mi vida, lo que Él puso en mi vida. Tu identidad y tu futuro no determina tu origen. Tengamos eso claro. Crecimos en hogares diferentes. O no ponen un sticker o un nombre, ¿sí? O una clasificación. Eso no determina quién vas a ser tú. Eso no determina qué tipo de padre voy a ser yo. ¿Sí? Muchas personas crecieron en buenas familias y han dado malos resultados. Muchas personas han crecido en lugares con dificultad y han dado buenos resultados. Muchas veces cuando tenemos una mala experiencia, como la de crecer en un lugar abusivo, permitimos que esto nos defina y se vuelva nuestra identidad. ¿Has conocido a alguien que no es que yo crecí en un lugar de divorcio, me violaron, me abusaron verbalmente, me criticaron, se rieron de mí? Y lo usa como una excusa para ser así con la esposa, con los hijos, para desarrollarse de una forma incorrecta. O quizás eres tú. Es una pregunta que tenemos que hacernos y analizarnos. Pedro dice
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí comienza a mostrarnos la identidad. No es la que el hombre nos dio, es la que Cristo nos da. Amén. Desde delante de Dios tenemos una identidad clara. Somos ¿qué? Real sacerdocio. Somos una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Y somos un pueblo valioso. Amén. Tu identidad ya no determina tu familia de origen, sino que quién eres en Cristo. Así es. Amén, así es. La verdad es que el proceder con estos conflictos es determinado mucho por nuestro amor en el Señor. Ya entendimos que nuestra identidad está es en Cristo, no en las cosas que vivimos. Y entonces ahí pasamos a nuestro cuarto punto, que es somos llamados a amar incluso a nuestra familia. Yo quisiera que leyéramos Mateo 5:43 y dice: ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus amigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y esta parte es muy interesante. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y la verdad que se dice amén, porque no es fácil que así sea. Yo crecí en un lugar, en Colombia, y la verdad es que no recuerdo cuánto, porque yo pisé Estados Unidos a los 9 años, pero tengo un recuerdo que ahora me causa risa con la persona que me lastimó, pero me cambió mi perspectiva, se podría decir que hasta me dañó la identidad. Mis primos llegaron de España y yo soy la mayor de 4 primas. En ese momento no había nacido mi primo y yo soy la única escurita, todas son blanquitas como la leche y nunca había sido problema. Llegaron mis primas de España, mi tío me trajo aquí voy a revelar mi edad, una grabadora blanca con 2 bafles, cassette, no había ni CD. Y me acuerdo tanto, y los botoncitos todos eran grises, y yo más contenta. Pero cuando él me la entregó, mi prima, su hija, que llegó con él de España, en vez de tener una buena reacción, dijo, no, a ella no, ella es negra. Y yo estaba chiquita. Y miren, yo no tenía la conciencia de color, nunca, porque nunca pasó en mi casa y nunca me había afectado. Y no me sentí, mi color, lo que hizo fue que me hizo sentir menos, diferente. Y así caminé por mucho tiempo. Ella me invitaba a su casa con mi otra prima, mientras mi mami estaba acá en Estados Unidos, y yo iba, pero siempre estaba con cierto rechazo y nunca comprendí a medida que empecé a crecer. Sin embargo, en mi hogar me enseñaron que nunca uno se burla de la gente que tiene deshabilidades, y mi prima tenía una deshabilidad en sus piernas, pero yo nunca hice eso como en venganza, que normalmente es nuestra acción. Pero eso me marcó y por mucho tiempo caminé sintiéndome menos. Ahora, no sé en qué momento el Señor me cambió el corazón y mi amor pasó a ella y la empecé a amar, al punto que ahora nos juntamos, hablamos de eso y nos reímos. Ella me dice, yo no puedo creer que yo te dije eso, y la dije, la verdad, sí, pero no me duele. Pero aquí entra esto. Muchas veces nuestros parientes y nuestros seres amados van a actuar hacia nosotros con desilusiones, con dolor, con actos que nos van a hacer sentir menos, muchísimo menos por el piso, como dicen en Colombia, limpió el piso conmigo, ¿cierto? Pero sin embargo el Señor nos llama a amar inclusive a la familia. Es muy fácil amar al extraño,
En inglés hay un dicho que dice, mi familia son los amigos que yo escojo. Claro, es muy fácil amar a una persona que acabo de conocer, con la que no he crecido y no me ha impuesto dolor, ¿cierto? Entonces aquí en Mateo Él nos está diciendo, nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él hace salir el sol y la lluvia para los que nos lastiman y para nosotros también, ¿cierto? Y dice clarito que si no solamente amamos a nuestros amigos, ¿qué nos hace eso diferente de los paganos? Es bastante duro lo que Él dice acá. Y uno dice, bueno, pero es que yo he vivido mucho dolor. Bueno, ¿cómo puede ayudarnos Jesús a amar estos que están tan cerca a veces y son tan hirientes? Pues vamos a leer otro versículo, el cual comienza con unas palabras bastante duras y sorprendentes. Dice así, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este versículo es bastante fuerte. Y uno hasta puede decir, esto a mí cómo me ayuda a amar a mi familia, si me está diciendo prácticamente que los aborrezca. Él no está hablando literalmente que odiemos a nuestra familia. Jesús lo que quiere es que nosotros amemos a nuestra familia. Que Él diga acá que aborrece, desmerita muchas partes de la Biblia donde Él nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y también sería una infracción del quinto mandamiento, que dice que honremos a padre y madre, ¿cierto? Y hagamos el bien y proveamos para los nuestros. En Primera de Timoteo el Señor nos habla clarito que debemos proveer para los nuestros y nos llama que si no los hacemos somos incrédulos. Dice así, mire, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Son palabras duras, porque hay veces nos toca cuidar o proveer para la persona que más nos ha lastimado. Tal vez nos toca proveer para la persona que ha sido más malagradecida. O tal vez nos toca proveer para la persona que ha tenido reacciones, así como pasó conmigo, prejudiciales. Y uno dice, pero ¿cómo? Tan malagradecida. Y lo mismo puede decir de nosotros Dios, pero ¿cómo? Tan malagradecido, ¿cierto? Para que podamos entender, hay otro versículo que es muy claro, Mateo 10:37. Y Él nos dice así, el que ama padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que no toma, perdón. El que haya su vida, la perderá. Y el que la pierde, su vida por causa de mí, la hallará. Observemos que Jesús usa un lenguaje comparativo acá de la palabra más que para contrarrestar nuestro amor por el amor de nuestra familia. O sea que Él no nos está diciendo que los tenemos que odiar, que usted los tiene que obviar, como les dije al principio, que les tiene que correr. Al contrario, Él es bastante radical porque dice, no puedes ser mi discípulo a menos que valores al Señor sobre todas las cosas. También nos está diciendo, nuestro amor por Él debe superar con creces el amor por cualquier cosa, inclusive personas o familias. Y también nos dice que nuestra dedicación a Él debe ser única y total, tanto que el amor por otras cosas pareciera odio. Entonces, ¿cómo debemos proceder ante las personas que nos lastiman? Con amor. ¿Pero cuál amor? No el amor que tú les tienes a ellos. El amor que tú le tienes a Dios es el que te va a ayudar a proceder bien. Cuando nosotros buscamos o tenemos siempre la necesidad de buscar la aceptación de los demás, es muy fácil entrar en rencor.
en dolor, en sufrimiento y amargarnos. Pero cuando nosotros en nuestro corazón primeramente está Dios, lo que la gente nos haga, nos diga, cómo procedan hacia nosotros, entra en un contexto totalmente diferente. Literalmente entra en el contexto del abandono. Lo dejo a un lado, porque debe prioritar en nuestro corazón amar a Dios sobre todas las cosas que tengo, que voy a tener, que me hagan, que me digan, que piensen de mí. Ese es lo que nos ayuda a proceder. Hay un escritor, ¿cuántos se han visto una película que se llama Narnia? ¿No? El closet donde la gente se mete, los muchachos, y se van a otro. Ok, este escritor es un escritor cristiano, él ha escrito muchas cartas, así como el apóstol Pablo, pero una de las más famosas es los libros de Narnia, que son unas series muy lindos si los pueden leer. Y él escribe algo, un párrafo referente a este versículo de Mateo 5, que dice así: cuando haya aprendido a amar a Dios más que a los más queridos de la tierra, amaré a los más queridos de la tierra más que ahora. Si aprendo a amar a los más queridos de la tierra a expensas de Dios y en lugar de Dios, no amaré a los más queridos de la tierra en absoluto. Cuando lo que es primero se coloca en primer lugar, aquello que es segundo no es reprimido, sino potenciado. Entonces, si lo vemos en esta perspectiva, si yo pongo el amor de Dios, mi amor hacia Dios, porque el amor de Dios es constante, el amor de Él hacia nosotros nunca cambia, no importa qué hagamos, pero mi amor por Él, yo lo pongo sobre todas las personas que me lastiman o no me lastiman, mis familiares, mis parientes, mis abuelos, mis hijos. Si yo lo pongo sobre todo eso, siempre los voy a amar a ellos mejor que lo que ellos me aman a mí. Y eso es lo más importante, porque es lo que Él nos pidió en Mateo 5, en Mateo 10 y en Lucas. Diferentes versículos, diferentes intenciones, unas bien fuertes, una menos fuerte. Pero la realidad es que ser discípulo de Dios no es ni fácil ni automático. Es algo que tiene un proceso. Ser discípulo de Dios es algo que cada día tenemos que hacer. Así como la muerte y la crucifixión de Cristo fue lenta y agonizante, así es nuestro cambio para amar a nuestros parientes, lento y paciente. No nos podemos apurar, salir del servicio y, ahora los voy a amar a todos. Es imposible. Tenemos que empezar a buscar del Señor. Tenemos que empezar a llenarnos de ese amor para poder ejercitar eso. No vas a empezar cuando empieces a ejercitar este amor, vas a empezar a pensar mejor de las personas que te rodean. Ya no te va a molestar lo que te digan, los insultos, las comparaciones, las opiniones que siempre tienen, aunque no se pidan. No te va a molestar en lo absoluto, porque tú estás viéndolos como los ve Dios, con el mismo amor que Él te ve a ti. Jesús te pide que abandones el amor por ti mismo para darte tu amor por Él. Y si nos ponemos a pensar, eso es lo que tenemos que hacer para amar a los demás, abandonar el amor por nosotros mismos. Cada vez que te levantes de hoy en adelante y te sientes a pensar y a hablar con Dios, yo quisiera que pienses en todo lo que Él ha hecho por ti. Él murió en la cruz, una muerte que tú te merecías y que yo me merecía. Él sufrió sufrimientos que tú te merecías y que yo me merecía. Y en vez de sentarte y pensar en las cosas que han pasado con tus parientes, tus cercanos, recuerda que este cambio no es automático ni es fácil. En Lucas 9:23 Él nos dice algo. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, o sea, todos nosotros queremos seguir al Señor, y esta parte es muy importante, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Esta parte tiene que abandonar.
Abandonar es olvido, dejar a un lado. Esta parte es difícil porque todos tenemos una forma de vivir. Muchos de nosotros caminamos en una forma amargada, desilusión, dolor, y porque todo lo hemos vivido y en ninguna forma es minimizar o excusar lo que se nos ha hecho, en ninguna forma, porque Dios no es distante, Dios no se ha olvidado, Dios no está en silencio. Él ve tu dolor, Él ve mi dolor y Él sabe lo que has sufrido. Él lo que quiere es que salgamos de ahí, que aprendamos a proceder de la forma correcta con nuestros parientes y familiares. Como les dije antes, el crecer como discípulo es algo gradual, de la misma manera que fue la muerte, crucifixión de Cristo, fue algo gradual, fue un proceso que Él vivió. Así que yo quiero que ustedes piensen en que lo que Jesús hizo por ustedes en la cruz, el amor de Él por nosotros, es más poderoso y más valioso que sostener amargura, dolor. Si seguimos pensando en lo que nos hicieron, vamos a seguir siendo esclavos del egoísmo. Tenemos que abandonar nuestro yo ante Dios y para dejar de ser esclavos del egoísmo y de la amargura. Así es algo gradual. Qué lindo sería que nos acostáramos y estuviera todo diferente, ¿cierto? Pero es un proceso. La transformación en la cruz de Cristo es un proceso. Tu transformación, mi transformación en la forma de proceder es un proceso lento, pero seguro. Si la gracia y el amor de Cristo es la que nos define, la gracia y el amor de Cristo va a ir delante de nosotros. Pero si dejamos que todo lo anterior que ella mencionó, todos los malos recuerdos, todos los malos actos definan nuestra vida, estamos dejando de ese amor y esa gracia a un lado. Y es importante, es primordial quizás tener eso en claro, que en la gracia de Cristo y en el amor de Él, yo he sido restaurado. Amén. En ese amor, en esa gracia, nuestras familias van a ser restauradas. Y como decía la canción que cantamos hace un momento atrás, vamos a gritar el nombre de Cristo. Vamos a confesarlo de una forma profética. Si han habido problemas, es una realidad. Pero vamos a comenzar a decretar el nombre de Cristo sobre esos problemas. Vamos a comenzar a decretar el nombre de Cristo restaurando relaciones, restaurando vidas. Quizás hay cosas en nuestros matrimonios que están marchando mal, producto de algo que pasó en mi casa, de algo que sucedió, una mala experiencia que tuvo mis papás, quizás me lo transfirieron a mí. Y yo sin darme cuenta lo estoy transfiriendo a mis hijas. Y vamos definiendo su identidad. Pero tenemos que volver a esto. Nuestra identidad es definida ¿por quién? Cristo. ¿Por quién es definida nuestra identidad? Por Cristo. Tengamos eso claro en nuestro corazón. Nada en este mundo, ni la economía, ni las finanzas, ni la política, ni la deuda externa, define nuestra identidad. Nuestra identidad está definida en Cristo. Mi fe tiene que estar definida en Cristo. Tu habilidad para dejar al lado las expectativas que tienes para tu familia crecerá. Es que yo quiero que pon a un lado y pon a Cristo en el medio. Es que me gustaría que pon ese querer, ese gusto a un lado y pon a Cristo en el medio. Y es una oración que yo llevo por años pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a entregarte mujeres dignas, mujeres que te honren, un hombre que te glorifique. Y no solamente en la parte ministerial, sino en su diario vivir. Que cuando ellas salgan sea un ejemplo. Que a donde ellos estén marquen un ejemplo. No para que digan qué buen padre tuvo, sino para cuando yo vaya delante de Dios, Él diga qué trabajo bueno hiciste. Pero tengo que ir delante de Dios. La humildad es muy importante. Va a reemplazar el clamor de nuestro corazón. Porque muchas veces demandamos cosas por falta de humildad. Muchas veces demandamos cosas en particular para sentirnos valorados. Pero nuestro valor y nuestra identidad, una vez más, está en Cristo.
la tentación de menospreciar a tus padres y hermanos va a disminuir. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que lo llama a su papá o su mamá y le hace una sugerencia y usted dice, pero ya tengo 45 años? Pero eso, no son viejos de gratis. En esa vejez, en esa edad, hay sabiduría. Pero tenemos que recibirla con amor, tenemos que recibirla con humildad. Ya no es más controlar por la presión de vivir según las expectativas de tus padres o familias, sino vivir ¿qué? En nuestra identidad, nuestros fundamentos en Cristo Jesús. Me gustaría terminar con 2 versículos. Salmo 130, versículo 7 dice: Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. ¿Qué tal si lo leemos de una forma diferente? Y donde dice Israel, dice su nombre. Y lo hace personal. Oh José Luis, dígalo. Olga. Pero créanlo. Porque en el Señor hay que amor inagotable. Y a veces nuestro amor es así, ¿cierto? Con ciertas personas. Y Pedro 2:10 dice: antes no tenías identidad como pueblo. ¿Ahora qué? Son pueblo de Dios. Antes no recibían misericordia. Ahora han recibido ¿qué? La misericordia de Dios. Entonces todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, sí nos ha marcado. No lo vamos a negar. Nos ha lastimado, es cierto. Mas sin embargo, no define quién somos delante de Dios. La palabra en varios pasajes de la Biblia nos aclara una vez y otra que somos hijos de Dios, que somos su pueblo escogido. Entonces, en esa semana yo te invito, vamos a salir a luchar. Vamos a iniciar ese proceso, a entregarle a Dios todo aquello que ha pasado y a dar marcha al cambio. ¿Cuántos desean cambiar? ¿Cuántos desean tener un futuro próspero?